Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarles mi trabajo aquí en esta quinta encuentro de la Sociedad Matemática Mexicana y la Real Sociedad Matemática Española. Y agradezco muchísimo a los organizadores por esta oportunidad y principalmente a Héctor por la invitación. Y lo que les voy a presentar es algo que he estado trabajando en los últimos años, que consiste en un método de reducir ecuaciones diferenciales parciales semilineales en ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto es un trabajo que ya lleva algún tiempo y he trabajado conjunto con el doctor Jimmy Petean primero, después con el doctor Oscar Palmas y más recientemente hemos aplicado algunas de estas técnicas a otros problemas variacionales con la doctora Mónica Clapp y con Alberto Saldaña, que también va a platicar en esta reunión. Entonces, déjenme plantear el problema. La motivación de este problema es una motivación que los que hemos estudiado parciales hemos visto hasta el cansancio. Entonces, y es de las primeras cosas que nos enseñan en los cursos de parciales. Es una cosa muy linda que nosotros vamos a considerar ecuaciones de esta forma, en Rn, ahorita. ¿Sale? Entonces, lo primerito que nos dicen es, vamos a tratar de encontrar soluciones radiales. ¿Por qué? Porque estamos en todo Rn. Entonces, agarramos una función u y la vemos como composición de esta otra función. Entonces, lo que sabemos es que B es solución de la ecuación diferencial ordinaria esta, sí y solo sí, u es solución de esta otra ecuación diferencial, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos buscando soluciones que sean constantes en estas esferitas, pero hay una esferita singular, que es esta de acá. Y esa esfera singular se refleja en esta singularidad que aparece aquí. ¿Sale? Entonces vamos a tratar de ver un poquito más de cerca qué es lo que está pasando en este tipo de cosas. ¿Por qué funciona? ¿Por qué pudimos reducir una ecuación diferencial parcial en una ordinaria? Entonces, esto no es un problema que ya que digamos ya no se usa esta técnica. De hecho, hay muchos trabajos recientes, por ejemplo, de Ao Chan, de la Torre, Fontelos y María del Mar González. En 2020 usaron este tipo de reducción radial en el caso de ecuaciones no locales. Y Rosa Pardo y San Juan también lo usaron para cierto tipo de no linealidades subcríticas. O sea, es tan solo usar coordenadas, buscar soluciones radiales, es algo que sigue bien vigente, ¿ok? Son importantes. Entonces, pues vamos a tratar de ver qué está detrás de esto de soluciones radiales, como les decía, y la mirada más cercana es esta. Estamos tomando nuestra función radial, ¿ok? Y lo que hacemos es calcular el laplaciano de esta función, esta composición. Entonces, cuando calculamos el laplaciano, nos queda b' compuesto con f por un lado y b' compuesta con f. Pero también nos queda este gradiente cuadrado y este laplaciano de f. Entonces, si el gradiente y el laplaciano de f son composiciones de f mismo, podemos reducir nuestra ecuación. ¿Y qué es lo que pasa? Que en efecto, el gradiente de hecho es la función idénticamente 1, depende de f, y el laplaciano me va a dar esta función que es a de t igual a m menos 1 entre t, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? El laplaciano lo podemos ver así, y esto es lo que estamos definiendo como si fuera nuestro laplaciano radial, ¿sí? Es nuestro laplaciano radial, ¿por qué? Porque así es como nos está transformando nuestro laplaciano en un operador que opera en dimensión 1, ¿ok? Entonces, esto no es propio de las radiales. ¿Por qué? Porque podemos tener otros ejemplos en Rn. Por ejemplo, descomponemos a Rm, lo descomponemos en dos pedacitos y solamente nos agarramos la norma del primer pedacito. ¿Ok? Entonces, en este caso, va a pasar algo muy similar. En este caso va a aparecer que el gradiente es 1, pero el laplaciano de f esta vez va a ser
n menos 1 entre f, ¿sale? La dimensión de de esta otra componente. Mientras que si agarramos esto de acá, entonces esta proyección en la última componente, esto me va a dar que el gradiente es 1, pero ahora el laplaciano es 0, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi nuevo operador, en este caso, va a ser casi igualito, pero en lugar de m va a ser m, y el operador laplaciano aquí va a ser justamente de bi'prima, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos obteniendo es un laplaciano cilíndrico. ¿Por qué? Porque aquí justamente los conjuntos de nivel de f son cilindros y este es un laplaciano unidimensional, ¿sí? Eso es lo que está sucediendo en estas cosas de acá. Estamos pidiendo aquí que nuestra función sea constante en planos y la otra función que sea constante en cilindros. Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta cosa y vamos a tratar de generalizar esta idea a otros tipos de objetos para tratar de hacer reducciones más interesantes en algunos otros objetos. Bueno, entonces en este caso vamos a pedir que esta cosa sea una variedad riemanniana, ¿sí? Entonces tenemos una variedad riemanniana, tenemos una función que sale de una variedad riemanniana en R. Entonces a esta función se le llama isoparamétrica si tiene esa magia que habíamos comentado. O sea que hay dos funciones suaves, de tal manera que el laplaciano de f sea composición de A y el gradiente de f sea composición de f. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si tenemos esto, entonces vamos a poder reducir una ecuación semilineal en mi variedad a una ecuación diferencial ordinaria que está definida justamente en la imagen de f. En el caso de las radiales, la imagen de f era cero infinito. ¿Ok? Y entonces vamos a tener un nuevo laplaciano, que vendría siendo el equivalente al laplaciano radial, que es solo esta parte de acá. Entonces, este es mi nuevo laplaciano que yo le voy a llamar laplaciano isoparamétrico. ¿Por qué laplaciano isoparamétrico? Resulta que las funciones isoparamétricas no vienen solitas, vienen dadas con un montón este, de hipersuperficies. En el caso que teníamos radial, venían acompañados con esferas y una esfera singular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tomar los valores de nivel de f, ¿vale? Entonces, si el valor es regular, esta cosa de aquí, en la imagen inversa de ese valor regular, pues va a ser una variedad. De hecho, va a ser una hipersuperficie metida ahí. Digamos que si esta es M, entonces aquí está su hipersuperficie. ¿Ok? En cambio, si tenemos un punto crítico, un valor crítico, la imagen inversa del valor crítico, en este caso resulta que también va a ser una subvariedad y se le llama variedad focal. Digamos que podría ser algo de una dimensión menor. Esta podría ser la focal. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está pasando. Está acompañando, las funciones están acompañadas de sus conjuntos de nivel. ¿Qué importancia tiene? La importancia que tiene es que Cartan dijo lo siguiente. Esto es más o menos en 1939. Lo que dijo es que si tenemos espacios de curvatura seccional constante, o sea, un Rn, un este, hiperbólico o la esfera, son los espacios de curvatura seccional constante, entonces todas estas hipersuperficies de acá, que son las que estoy pidiendo, van a tener una caracterización geométrica, o sea, van a ser unas hipersuperficies isoparamétricas si sus curvaturas principales son constantes. ¿Qué es esto de las curvaturas principales constantes? Básicamente uno se está parando en un punto y está viendo en qué direcciones ortogonales crece más la curvatura.
¿sí? No me voy a meter mucho en estas cuestiones geométricas, pero lo que quiero decir es que en principio esta caracterización analítica de buscar funciones tales que el laplaciano sea composición de una, etcétera, etcétera, estas se reducen a algo geométrico y muy rígido, porque estamos pidiendo que las curvaturas sean constantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no les pude dar más ejemplos de reducción de isoparamétrica en el caso de Rn? Porque realmente lo que hizo Cartan fue clasificarlas en Rn y lo que vio es que el tipo de configuraciones que aparecen solamente pueden estar dadas por esferas, por cilindros y por planos, que son los tres tipos de funciones isoparamétricas que yo les presenté al principio. ¿Sí? Y entonces en cada uno de estos, por ejemplo, aquí yo tengo mis esferas, que son mis hipersuperficies isoparamétricas, y este puntito es mi variedad singular. En este caso, los cilindros son las hipersuperficies isoparamétricas, y este Rn menor es mi variedad focal. Y aquí yo no tengo variedades focales, aquí todas son planos paralelos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Entonces, no podemos dar más reducciones a ecuaciones diferenciales ordinarias con conjuntos de nivel más interesantes en Rn. Pero, ¿qué pasa? En el hiperbólico resulta que son configuraciones más o menos parecidas a las de Rn. No son tan entretenidas. Pero en el caso de la esfera, hay muchísima más riqueza. En el caso de la esfera, resulta que podemos clasificar en términos del número de curvaturas principales distintas y resulta que este número, sin importar la dimensión que yo tenga, puede ser dimensión 100,000, 1,000,000, lo que sea, siempre va a haber a fuerza 1, 2, 3, 4 o 6 curvaturas principales distintas. Es un resultado muy, muy profundo que tiene que ver con topología algebraica, pero esto nos va a servir porque vamos a poder dar explícitamente nuestras funciones isoparamétricas. Entonces, ¿qué hay aquí? La historia detrás de esto es que Cartan intentó clasificarlas para los casos 1, 2 y 3. Y lo que vio es que todos están dados como órbitas de grupos de isometrías. Todas las superficies que estaban ahí metidas en la esfera estaban dadas de esta forma y no eran tan complicadas, digamos. Pero después aparecieron Oseki Takeuchi y Feroz Kercher y Münzner, y lo que hicieron fue dar los primeros ejemplos explícitos que se les llama no homogéneos. ¿Qué significa que sean no homogéneos? Resulta que las hipersuperficies no están dados por grupos de isometrías, ¿sale? Entonces, estos son ejemplos muy simpáticos, son cosas más complicadas y le está dando a la esfera una riqueza extraordinaria en términos de hipersuperficies isoparamétricas. Hasta apenas este año se terminó la clasificación para L igual a 4. ¿Qué pasa en el caso 6? En el caso 6, Miyaoka dijo que todas las órbitas eran dadas por grupos de isometrías. Todas estas superficies estaban dadas por grupos de isometrías. Lo que pasa es que todavía no se sabe si realmente la prueba de Miyaoka es correcta o no, porque resultó que había un error, publicó una errata y creo que le volvieron a encontrar un error. Entonces, en el caso 6 todavía no se sabe si hay ejemplos o no que sean no homogéneos. Y esta es la historia más o menos resumida de lo que pasa en la esfera. Entonces, la moraleja de esto es que hay muchísimas, pero muchísimas hipersuperficies isoparamétricas. Y eso quiere decir que hay muchísimas formas de reducir su ecuación diferencial parcial en una ordinaria. ¿Vale? Hay muchos laplacianos isoparamétricos en la esfera. Vamos a ver cómo se ven más o menos estas cosas. Unos ejemplos bien concretos dados por funciones isoparamétricas. Y el primero es, para L igual a 1, un solo tipo de curvatura principal. Y lo que pasa es que podemos tomar este tipo de polinomios, el producto punto de X con un punto fijo. Digamos, aquí está mi esfera. Y aquí está un punto y su antípoda. Entonces, lo que pasa es que
Los ejemplos de hipersuperficies isoparamétricas justamente van a estar dados por este tipo de esferas que están dando los paralelos. Y las variedades focales van a ser los puntos antípodos. ¿Ok? Otro ejemplo que es muy importante está dado por lo que se llaman ahora le conocemos en parciales como las simetrías de Ding. ¿Qué es lo que hace uno? Mete a la esfera en un Rm más 1 y este Rm más 1 lo descompone en dos pedazos. ¿Sí? Entonces, estos dos pedazos puede uno poner este otro polinomio. Es un polinomio ahora cuadrático. En este caso, resulta que las hipersuperficies isoparamétricas son productos de esferas, que es lo que usó Ding para probar que hay soluciones que cambian de signo al problema de Yamade. ¿Ok? Y las variedades focales justamente van a ser o una de estas esferas o la otra esfera, que es lo que estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, podemos dar un laplaciano que tenga que ver con productos de esferas. ¿Qué más falta? Para L igual a 4 es un poquito más complicada la historia, pero vuelven a aparecer ciertos polinomios, ahora de grado 4, y lo que hace uno es, en ciertas dimensiones, la L igual a 1 y L igual a 2 están en todas las dimensiones, pero L igual a 4 no está en todas. Entonces, para ciertas dimensiones, uno puede encontrar algunos operadores que satisfacen este tipo de identidades que estoy poniendo acá. Se verán medio raras, pero en realidad lo que estoy diciendo es que es una representación de álgebras de Clifford. Por ejemplo, los cuaterniones, si ustedes multiplican cuaterniones, satisfacen algunas de estas identidades que estoy poniendo acá, o se satisfacen también en los números complejos, en los octoniones. Entonces vienen dadas por esas estructuras numéricas. Resulta que en este caso uno puede tomar este tipo de polinomios, agarrar la norma y después hacer el producto punto al operar con estos operadores. Y vamos a tener nuevos tipos de hipersuperficies y nuevos tipos de laplacianos asociados. Entonces, en este caso, ya son cosas mucho más complicadas. Aquí resulta que las variedades, más bien las hipersuperficies isoparamétricas, son tubos alrededor de ciertas variedades que se les llama de Clifford-Stiefel, que son, a grosso modo, son cocientes de grupos de Lie. Ya son más complicadas y hay mucha riqueza. Entonces, ya tenemos muchos ejemplos. Ya hay muchos más. Pero resulta que nosotros queremos aplicarlo necesitamos la función isoparamétrica explícita para poder hacer nuestra reducción isoparamétrica. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que pasa es que hay un resultado profundo de la teoría que está dado por Munzner, que lo que me dice es que si yo tengo una función isoparamétrica, equivalentemente yo tengo una hipersuperficie isoparamétrica en la esfera, es lo mismo, va a haber una con esas mismas superficies de nivel isoparamétricas de tal manera que la imagen sea menos 1, 1. El gradiente está dado explícitamente por esta función cuadrática y el laplaciano está dado por esta función lineal. Entonces, resulta que podemos hacer nuestra reducción y de hecho se puede hacer todavía más geométrica. Como yo aquí tengo menos 1, 1, yo puedo caer con arco coseno, yo puedo caer en 0 pi. Entonces voy a componer mi función f con arco coseno. Entonces, si yo compongo esto y busco laplacianos de funciones de este tipo, o sea, son funciones que van de la esfera en R, pero dadas por esta composición, resulta que yo puedo ver a mi laplaciano como este operador unidimensional, donde este operador unidimensional, esta h que estoy poniendo aquí, está dada explícitamente por esta función son dos constantes geométricas por coseno de t sobre seno de t, o sea que va a explotar tanto en un extremo como en el otro, y donde C1 y C2 son constantes geométricas, ¿ok? Y aquí estas otras dos constantes geométricas también aparecen, son constantes ahí que no me voy a meter en qué están diciendo estas constantes. Bueno, entonces nosotros tenemos explícitamente el laplaciano, pues vamos a aplicarlo, ¿no?
Entonces, si tenemos explícitamente el laplaciano, podemos dar reducciones explícitas de ecuaciones diferenciales parciales. Y lo que hicimos fue justamente dar aplicaciones. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Con Jimmy Petean lo que consideramos fueron ecuaciones tipo Yamabe. Entonces, son ecuaciones diferenciales de este tipo. Tienen una no linealidad tipo potencia. ¿Y qué tiene que ver con la geometría? ¿Qué es el problema de Yamabe? A grosso modo, el problema de Yamabe lo que les dice es que si ustedes tienen una variedad riemanniana que tiene una cierta curvatura que está fea como le estoy poniendo aquí, se está torciendo demasiado, entonces la pregunta es que si existe una función que va de m en R que sea mayor que 0, de tal manera que nosotros podamos crear una nueva métrica, se llama una métrica conforme, un múltiplo de la métrica original, de tal forma que si yo pongo ρ por g, entonces la curvatura escalar es constante. Pasamos de algo muy chuequito, muy feo, muy curveado, a algo que está curveado de manera más decente. ¿Ok? Eso es lo que está preguntando este problema, y resolver este problema es equivalente a resolver una ecuación diferencial de este tipo. Hay muchísima teoría detrás de esto, mucha gente se ha metido, Oban, Shane, Yamabe mismo, Schrödinger, muchísima gente, pero hasta hace muy poco se puso de moda tratar de buscar soluciones que cambian de signo. Entonces, estas puede que no sean tan geométricas, pero analíticamente son interesantes, y resulta que los resultados que dimos hacen que vuelvan a ser geométricamente muy interesantes. Entonces, ¿qué fue lo que probamos? Nosotros nosotros dimos la ecuación tipo llamada, primero con Jimmy y después también con Oscar para ciertas potencias más generales. Entonces, lo que pasó es que pusimos la reducción. Ahí está, nos estamos obteniendo una ecuación diferencial ordinaria de este tipo explícita. Pues hay que resolverla. El problema es que tiene singularidades en los extremos. En los extremos puede explotar, es lo que lo hace complicada de manejar. ¿Cuál es nuestro teorema? Nuestro teorema dice lo siguiente. Agarren su función isoparamétrica favorita. Bueno, su hipersuperficie isoparamétrica favorita. Hay un montón. Agarren un número arbitrario. Entonces, dada esa información, nosotros vamos a poder prescribir las soluciones como sigue. ¿Qué pasa? Dice que dada esa información va a existir un numerito que es un tipo exponente de Sobolev que depende de la dimensión de las variedades focales asociadas. Eso no me va a meter, pero hay un numerito que es un Sobolev. Tal que un exponente de Sobolev, perdón, tal que si estamos por debajo de ese exponente de Sobolev, pues estamos en el caso subcrítico, entonces va a existir una solución que cambia de signo, que hace lo siguiente. Va a cambiar exactamente k veces de signo. Dicho de otro modo, tiene exactamente k dominios nodales. Y cada una de las componentes conexas de sus superficies de nivel van a ser superficies isoparamétricas, todas difeomorfas a S. ¿Ok? Entonces estamos prescribiendo las soluciones en términos de su geometría y de la cantidad de veces que van a cambiar de signo. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Pues ya redujimos la ecuación a algo de dimensión 1, aquí está 0pi, y entonces estamos dando soluciones con un número prescrito de ceros, ¿vale? Entonces este es el chiste de la demostración. No es trivial porque si uno dispara, aquí lo que hacemos es un shooting doble, pero si disparamos de este lado, puede ser que mi solución explote hacia abajo o hacia arriba explote en esta parte, o puede ser que pase lo siguiente. Si disparamos ahora de este lado, puede ser que venga aquí mi solución y explote otra vez. Entonces lo que hacemos es tratar de agarrar, ver dónde están las condiciones donde empatan ambas soluciones. ¿Ok? Entonces esto es lo que hicimos. Y ahora, esto no nos quedamos quietos nada más con esta aplicación, sino que fuimos al caso de
variedades que se les llama semirriemannianas. Entonces aquí estamos en el caso semirriemanniano, donde G es ya no es positivo definido. Ya no tengo una métrica definida. ¿Ok? Entonces, en este caso, el caso que usamos fue la pseudoesfera, que viene siendo el equivalente a la esfera riemanniana, pero ahora ya no es compacta. Entonces, aquí el operador laplaciano se llama el operador de D'Alembert. Es un operador de onda o un operador ultrahiperbólico. ¿Por qué? Porque si yo considero Rm1, el caso lorentziano, resulta que este operador de acá es el operador de onda. En cambio, si yo tomo Rm con una asignatura más grande, resulta que esta cosa es como que un operador laplaciano que depende de coordenadas temporales más un operador laplaciano que depende de coordenadas espaciales. Entonces es una batalla de laplacianos que se le llama operadores ultrahiperbólicos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue volver a tomar la ecuación de Yamade, pero ahora en el caso semirriemanniano, mismo problema, variedades más generales, y lo que probamos es que vamos a poder dar de nuevo nuestras soluciones con K-dominios nodales y que además van a explotar. O sea, ahora nuestras soluciones son así. Digamos que tenemos aquí ciertas subvariedades y conforme nos vamos acercando a estas variedades, nuestras soluciones explotan. En dimensión 1, ¿cómo se ve? Lo que hacemos es reducir la ecuación a dimensión 1. La teoría riemanniana existe en la semirriemanniana, afortunadamente, y lo que hacemos es tomar las soluciones que ya teníamos originalmente, las extendemos y aquí lo que está haciendo es que están explotando, ¿ok? Pasados el 0 y el pi. Entonces es lo que está pasando en esta cosa. No nos quedamos ahí, también recientemente con Mónica Clapp y con Alberto Saldaña, estamos estudiando reducciones para operadores poliarmónicos. Entonces, para estos operadores poliarmónicos, tenemos este tipo de operadores que ya están más feos. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es básicamente lo que estoy diciendo? Estoy operando el operador laplaciano muchas veces, ¿vale? Si cada una de estas secas es 0, lo que me queda es un operador laplaciano a la m, ¿sí? Entonces, este tipo de operadores se presentan en geometría diferencial también como operadores para prescribir curvaturas escalares y curvaturas que se les llama Q-curvaturas que son más generales. Y de nueva cuenta lo hacemos en la esfera. ¿Por qué? Porque en la esfera podemos dar reducciones de muchos tipos. Entonces, en este caso, ¿cómo se ve nuestro operador unidimensional? Nuestro operador que opera en 0pi otra vez, va a ser de este estilo. Va a ser un producto de los operadores que ya tenía anteriormente, los laplacianos isoparamétricos en la esfera. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando en este caso. Estamos reduciendo una ecuación diferencial parcial poliarmónica en una ecuación diferencial ordinaria poliarmónica. ¿Cuál es nuestra aplicación? Nuestra aplicación es la siguiente. Nosotros en estos momentos estamos fijándonos solamente en las simetrías de Ding. Las simetrías de Ding ya les dije que están dadas por este tipo de funciones isoparamétricas o lo que es equivalente, están dadas por órbitas de grupos. ¿Vale? ¿Y qué grupos son? Justamente este grupo de ortogonales, de este producto de grupos ortogonales, perdón. Entonces, nosotros estamos fijándonos en el espacio de Sobolev con m derivadas. Y en este vamos a fijar un nuevo producto que va a ser equivalente, que es agarrar este operador poliarmónico feo, lo ponemos ahí para dar este tipo de norma. Aquí no se ve que sea una norma. En el caso C infinito así se ve,
Pero si hacemos integración por partes, llegamos a a un producto punto y una norma que sí se ve que es norma realmente, pero ahorita la dejo así porque es lo que me conviene, es como se ve más sencillo. Entonces, si tenemos el espacio de Sobolev, podemos tomar el espacio de Sobolev de las funciones gamma invariantes, las que son constantes en las órbitas de mi acción. En este caso, lo que va a pasar es que vamos a poder ver que este espacio en realidad es un espacio de Sobolev es un espacio de Sobolev para algo de dimensión 1, es un espacio de Sobolev en un subconjunto de R. ¿Cómo lo vemos? Pues tenemos aquí una proposición que lo que nos dice es que va a existir no solamente un isomorfismo, sino una isometría de mi espacio de Sobolev con m derivadas en la esfera, con isometría, digo con invariancias bajo mi grupo de transformaciones, en este otro espacio de Sobolev que está definido en 0pi, todo lo estamos reduciendo a ecuaciones diferenciales ordinarias, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí la norma va a ser la norma que yo había definido aquí, va a ser igual a una nueva norma, que aquí la estoy definiendo entre comillas, que es mi operador, algo parecido a esta norma de acá. Es mi operador que yo tenía, pero tengo que pagar un precio que es un peso. Este peso está contrarrestando lo que pasa justamente en las orillas donde explotan las cosas. Y este peso está dado geométricamente, está dado explícitamente por esta cosa de acá, que involucra los volúmenes de estas esferas, que eran las variedades focales, y ciertos senos y cosenos. ¿Ok? Entonces, estas son nuestras aplicaciones que tenemos hasta el momento. Y con esto termino. Y las referencias de estos trabajos son estos 3 artículos publicados y uno que está en preparación. Y les agradezco muchísimo su atención y espero que haya sido de su agrado esta charla.